Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Yo soy Wendy Bosch. Y yo soy Magui Moreno. Y hoy tenemos como invitada a Magui. Bueno, como saben, hace 4 semanas, ¿verdad? Fue como mi entrevista y ahora le toca a mi querida Magui, pero también estamos haciendo algo un poquito diferente y es que estamos grabando esta entrevista también en video. Entonces, pueden escucharla como siempre, ya saben, en las plataformas, que es iTunes, iVoox, SoundCloud y YouTube, en audio, pero si quieren ver el video también, lo pueden hacer dentro de YouTube. Vamos a empezar a hacer esto nada más con las entrevistas, no con los episodios en general, ¿no? Pero bueno, vamos a probar. Y sin más cosas, bienvenida, querida amiga. Muchas gracias. Se va a tratar de ti. Muchas gracias. Es un placer estar aquí, como todos los lunes, pero obviamente no, estoy encantada y además también de dar la cara. Este nuevo formato también puede ser interesante para las personas que tal vez no nos ven tanto por las redes y no saben pues cómo somos, ¿no? De cara, cuál es nuestro aspecto. Entonces nos conocen por voz, pero ahora también nos van a poder conocer por imagen. Pues sí. Vamos a ver cuáles son los comentarios de esta nueva idea que tuvimos. Sí, pero porque bueno. yo creo que además con las entrevistas puede ser interesante porque ahí ya sí es una conversación generalmente a tres, claro, y entonces la dinámica también de la fisionomía, de las expresiones, de los gestos, pues puede ser interesante para ciertas personas. Pues sí, pero bueno, sin más, vamos a entrar a la primera pregunta, amiga. Quiero empezar a preguntarte algo que mencionaste. Bueno, lo has mencionado en diferentes episodios, pero lo mencionaste también cuando tú me entrevistaste a mí. Y es que siempre has hablado que la gran búsqueda de tu vida ha sido la búsqueda de propósito, de tu propósito, ¿sí? Entonces quiero que empieces a platicarnos sobre tu camino para encontrar tu propósito. Bien, muy amplia la pregunta. Sin hacer aquí una lectura de mi currículum, pero sí que es verdad que para mí siempre ha tenido mucha importancia el significado, no tanto en lo que nos pasa, sino el significado que le damos a lo que nos pasa. Y yo creo que esto es algo que era tal vez inconsciente en mí desde, bueno, cuando era más pequeñita, pero en realidad no, siempre he sido una persona muy reflexiva, soy una persona muy mental. Entonces, incluso desde pequeñita, cuando me pasaban cosas, no solamente me pasaban, las sentía y reaccionaba, sino que también pensaba, ¿y esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir, no? Para mí, ¿qué quiere decir para los demás? ¿Qué significa esto? Entonces, cuando te vas haciendo mayor, aquello del propósito, no voy a decir infelizmente ni felizmente, es una cosa neutra, porque vuelve a ser un poco el valor que le damos a esto, ¿no? Pero sí que mayoritariamente el propósito se asocia a la profesión, a la actividad, a la carrera profesional, un poco a la misión de vida que la mayor parte de las personas entienden como profesión. Entonces, desde los 10 y muchos, 20 y pocos, mi búsqueda de propósito se centró muy exclusivamente en qué hago yo con mi vida a nivel profesional. Encontrar una profesión que me llene, que me motive, que me apasione, va a ser como el santo grial, o sea, va a dar significado a toda mi vida. Y entonces en esa búsqueda, pues sí, encontré una profesión. Yo inicialmente me dedicaba a las relaciones internacionales y a la cooperación y al desarrollo internacional. Tuve mucho éxito, tuve trabajos bien pagados, bien remunerados, bien considerados.
pero también tuve la gran suerte de desmotivarme con mucha rapidez. Y digo la gran suerte porque hay un par de frases por ahí que aluden a lo mismo, que tiene que ver con ese darse cuenta de que tal vez donde has estado buscando algo no lo vas a encontrar, ¿no? Que es la idea de no importa lo bien que subas una montaña, si al final llegas arriba de la montaña y te das cuenta de que es la montaña equivocada. Entonces, yo tuve la gran suerte de que se me dio muy bien esa búsqueda de propósito a nivel profesional, de manera muy, digamos, estrecha, ¿no? De manera bastante enfocada en la profesión, pero enseguida me di cuenta de que aquello no, pues no satisfacía ese querer seguir buscando una misión o un sentido de la vida más satisfactorio de alguna manera. No encontré la pasión, la motivación y el significado, no lo encontré en mi carrera profesional. Entonces esa fue mi primera crisis personal. Me imagino, sí. Y entonces de esa crisis pues surgieron otras, pero bueno, que ya no fueron, ya no, digamos que a esas otras ya no les puedo echar la culpa a la profesión, ¿no? A la búsqueda de trabajo. Sí que es un tema que en mí digamos que es como una constante en mi vida, esta búsqueda de una misión que empezando desde asociar eso a una profesión se ha ampliado y ahora lo entiendo de una manera más holística tal vez, ¿no? Y mucho más espiritual, por supuesto, de reconexión, de encontrar lo que ya soy, ¿no? A todos los niveles, incluido también el profesional, por supuesto, pero digamos que en un principio sí que estaba muy, muy vinculada a la profesión y me ha costado muchos años, o sea, como ampliar esa búsqueda, ampliar ese significado de propósito. Y bueno, dime algo, ¿puedes como pensar en el momento, ubicar el momento en el tiempo, ¿no? En el espacio, en donde viene ese clic, en donde sabes que el propósito que estás buscando, el propósito de tu vida, no tiene que ver con tu carrera profesional, sino con algo mucho más interno? O sea, ¿puedes ubicar en qué momento sucede o la circunstancia en que sucede? Sí, y además es algo que como para, la verdad, no es ninguna sorpresa, tengo en común contigo, y que es el momento en el que yo acepto y siento de una manera totalmente visceral la inescapable, o sea, el inescapable destino que es la muerte. Lo que pasa es que a mí me pasó con 26 años, o sea, yo tardé un poco más que tú, pero digamos que ese fue el momento en el que, o sea, en el que yo dije, hostia, que esto se acaba y yo estoy perdida y ¿qué hago con mi vida? Y de hecho fue muy interesante porque en esa época vivía en Estados Unidos, a donde he vuelto después de todos estos años, y sí, y es un momento también ahí de, tal vez de ciclo. Interesante, como Sí, ciclo. ¿no? Pero en ese momento yo me acababa de terminar una maestría aquí en Washington y de hecho estaba con terapia, o sea, empecé con psicoterapia, que nunca había hecho antes, y no es porque estuviese depresión ni ansiedad, no tenía digamos, una sintomatología clarísima de algún problema psicológico, sino porque sentía como esta crisis existencial de bajo tono, pero que no sé qué acababa de ir. Y yo estaba en un momento de mucho éxito personal y profesional, y entonces era como, esto no encaja, aquí hay algo que no. Entonces, tuvo que ver con lo que llaman, y de hecho vi un artículo que se refería a esto, la crisis igual que se habla de la crisis de la Edad Media, o sea, de los 40, ¿no? Digamos, que es un poco la crisis de tu ecuador vital, si asumimos que vamos a llegar a viejos. Esto se llamaba the quarter life crisis, la crisis de tu cuarto de vida, que es en torno a los 25. Sí. Y entonces, tiene en realidad que ver con un poco el momento en el que pasas por ese umbral un poco sutil de ser estudiante a ser profesional. Es como un paso
un momento de paso a una vida adulta ya completa, en la que tú estás, Ujú. en la que tú eres responsable no solamente de tus decisiones, que ya lo era, sino también de tu dinero, empiezas a ganar dinero, empiezas a tener como mucho más poder personal para diseñar tu propia vida. Y ahí fue cuando me dio. Tuvo que ver el hecho de que mi hermano tuvo un accidente de tráfico muy grave, en el que salió ileso, pero podía haberse muerto. Mi, Ujú. mi abuela paterna murió, Ujú. y tenía una vinculación particular con ella. Y también leí una novela que en ese momento me afectó muchísimo, que se llama La playa, The Beach, que es como una versión para La jóvenes. película de DiCaprio, bueno, que es, ajá, La película está basada en ajá, el se basa en libro. el libro, claro, El ajá. libro es de un autor británico que se llama Alex Garland, y el Ujú. libro está muchísimo mejor que la película, la verdad, pero es una versión, digamos, para jóvenes adolescentes de El Señor de las Moscas. O sea, es una Ujú. historia de, pues eso, de ese cruzar ese umbral, Ujú. y darse de frente, ¿no? De narices con la sombra propia. Y Ujú. sobre todo con ese miedo a la muerte, que es Ujú. una de nuestras grandes sombras. Entonces, ese fue el momento en el que yo dije, esto se acaba y yo quiero yo quiero vivir mejor. No sé qué significa esto, Ujú. pero quiero vivir mejor. Quiero tener una existencia más eh, rica. Ese fue el comienzo, pero Ujú. obviamente llevó muchos años. Y dime, hoy, varios años después, ¿sientes que has llegado ya a ese momento en donde, independientemente que, vamos, que el hacer pueda irse transformando con el tiempo, ¿no? Que, o sea, que ya llegaste como a ese propósito esencial que puede manifestarse de diferentes formas en el tiempo, pero que siempre es el mismo propósito atrás de todo, ¿no? Como que, vamos, es esa misma energía, el mismo sabor, aunque las expresiones en nuestro hacer sean diferentes. O sea, ya conoces cuál es tu propósito, uno, y dos, eh, sí, cuando comentas hace un minuto, ¿no? Que, o sea, que finalmente estabas buscando darle, pues, ese significado a tu vida, ¿no? Ujú. Sentirte rica, hablas. ¿Sientes que ahora ya te sientes así? O sea, ya Sí. llegaste. No, vamos, no llegar a la meta como si, o sea, ya llegué al final, a la meta, ya, no, 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 no. Pero ya pudiste encontrar eso que empezaste a buscar a los 25 años y que por supuesto, dependiendo, o sea, desde las circunstancias de vida y también como mujeres, desde el día del mes en el que estemos, o sea, se siente diferente, pues, ¿no? Pero ese fondo de riqueza que empezaste a buscar a los veintitantos años, ¿crees que ya lo encontraste? Como dices tú, esto no es de llegar, nunca se llega. Y no es, ya he llegado, me aparco aquí y aquí ya Sí, no, vivo. exacto, no. No. Ujú. Sí he tenido vislumbres, o sea, sí he conectado con eso Ujú. a lo largo de estos últimos años, sobre Ujú. todo, Ujú. pero digamos que no vivo ahí permanentemente. O sea, que estoy como de visita. Visito, esto es Ujú. como el turista accidental. Visito y luego mi ego tal vez, por ponerlo de una manera muy visual, porque yo soy muy visual, es como que voy de visita, llego, me encuentro esa paz interior y esa riqueza y esa reconexión, que es en definitiva lo que buscaba, pero luego después viene el ego y o sea, me tira de aquí, Saca. me tira del pelo, es así como, vuelve otra vez pues a tus responsabilidades diarias, a tus rollos mentales diarios, a tus patrones de comportamiento diarios. Y yo creo que, Ujú. a ver, hay personas que dirían es una lucha. Yo prefiero utilizar la palabra es un baile, es una danza. Ujú. Eh, Ujú. y yo creo que además como esas dos partes nuestras, la parte más terrenal, más egoica, más física, más de cuerpo-mente, y la parte más espiritual, más esencial,
necesitan la una de la otra para apreciarse. Sí, O sea, claro. obviamente no somos espíritus. Sí, así como sin carne. Inmateriales, Exacto. exactamente. Entonces, mi ambición, mi Ajá. objetivo, mi deseo sería dejar de convertirme en un turista accidental y poder ir a esa parte, poder ir a esa sensación de unidad, Ujú, cuanto más mejor y cuando yo lo requiera, en ujú. vez de tropezarme con ello y caer de manera accidental, poder recurrir a ello de manera más regular, de manera más constante, eh, y dejar esa parte, bueno, pues más tal vez egoica, más de cuerpo-mente, aunque sean unos minutos al día. O sea, que digamos que ese sería mi deseo, ser capaz de que en esa danza pueda equilibrarlo más y no estar tanto en, bueno, pues en la mente sobre todo, que es donde suelo estar yo. A ver, ajá, y bueno, es interesante por lo que comentas ahorita, ¿no? Bueno, siempre, ¿no? Como en que te autodefines como una persona muy mental, Ujú. ¿no? O sea, tu mente es quien tiene mucho poder sobre ti, ¿no? Sin embargo, también, bueno, como cuando tú cierras el ciclo profesional como empleada de instituciones, ¿no? Y luego, bueno, tienes como tú y muchas personas también un lapso en donde no sabemos qué vamos a hacer, en donde nos perdemos porque finalmente siempre o sea, nos enseñaron que nuestro valor era por la posición en una empresa, por el trabajo que teníamos, por un sueldo, etcétera, ¿no? Entonces hay un momento ahí, ¿no? De reconciliación interna con tu realidad actual. Y luego tú y yo juntas empezamos en este camino online, ¿no? O sea, empezar a crear nuestros negocios en línea para también, o sea, vivir nuestro propósito, pero así, o sea, no como sin tener que ir a checar tarjeta de 9 a 5, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Eh, porque es lo que para nosotras no funciona en este momento, no porque sea malo, ¿no? O sea, no, no. Bueno, entonces, cuando tú y yo arrancamos este camino juntas de los business online, tú estabas centrada, o sea, el tema que siempre ha permeado todo lo que compartes es el mindfulness, ¿no? Ujú. Sí. Y que básicamente entonces, eh, el mindfulness es como el antídoto para la gente muy mental, Ujú. ¿no? Entonces me gustaría mucho que platicaras, entonces, o sea, desde dónde surgen tus ideas, tu contenido y todo, porque vamos, veo muy claro, ¿no? Que enseñas mucho lo que tú más deseas Necesitas. aprender, ¿no? Es- Exacto. Ujú. Sí, y además esto es así para Ujú. ti también, yo creo, Sí, sí, Wendy, sí, sí, y sí, para casi todas las personas que hacemos del sí. compartir digamos, una razón de Mm, trabajo. ujú, Todas las personas que estamos en el tema del desarrollo personal como etiqueta, digamos, muy genérica, ajá, básicamente seamos conscientes de ello o no, o seamos más conscientes de ello o no, ujú. estamos compartiendo, estamos enseñando sobre lo que nosotros tenemos que aprender. Sí, claro, claro, Exacto. sí. Y de hecho, a mí una de las cosas que más me gustó de tu propia entrevista fue eso, fue tu trabajo como práctica espiritual, porque Ujú, como práctica espiritual y como práctica ujú, psicológica, es una práctica ujú, de ujú, autoconocimiento, ujú. el compartir y el crear comunidad en torno, bueno, pues a una serie de temas, ¿no? Entonces, a ver, lo de los autoconceptos, antes de empezar con esto, del mindfulness, yo creo que es muy importante también decir que es verdad que yo me presento como una persona mental, porque lo Ujú. sigo siendo, pero lo que yo piense de lo que yo soy es irrelevante. Sí, sí. Y esto es muy, Mm, esto es un poco heavy, esto es un poco trascendental, porque en realidad la mayor parte de las personas piensan lo contrario, que absolutamente son lo que ellos piensan que son, ¿no? Nos sí, creemos sí. nuestros propios pensamientos. Ujú, Entonces, ujú, las etiquetas
que nos ponemos a nosotros mismos y ese autoconcepto que vamos creando en torno a las palabras y al lenguaje que utilizamos para describirnos, va creando esa realidad. O sea, es una profecía autocumplidora. Autocumplida. Exactamente. Entonces, yo ahora estoy en un proceso en el que estoy quitando etiquetas, porque antes hubiese dicho, soy perfeccionista, soy controladora, soy muy autoexigente, soy muy mental, muy reflexiva. Y sin embargo, he tomado conciencia precisamente por esta aplicación diaria del mindfulness, que es esencialmente un proceso de autoconocimiento muy profundo de tu propia psique, o sea, de tus propios patrones mentales, que esa era mi profecía autocumplida o autocumplidora, que yo era perfeccionista porque me consideraba perfeccionista y entonces tenía que mantener esa tendencia al perfeccionismo. ¿Y cómo lo hago? Pues siendo perfecta o intentando ser perfecta, ¿no? Entonces, ahora me sigo refiriendo, o sea, sí que consideraría que soy una persona buscadora o exploradora, porque soy muy curiosa y es algo, esa etiqueta me sirve en el sentido de que es expansiva, no es restrictiva. No es que sea positiva o negativa, es que me permite salir de estos patrones. La curiosidad, la búsqueda, la exploración me permite salir. Entonces, sí me considero una persona exploradora, buscadora, curiosa. Y el tema mental no es algo negativo, vuelvo a lo de siempre, es simplemente la aceptación de que en mi caso, y por lo menos hasta ahora, digamos, mi canal de frecuencia ha sido mental. No he sido una persona muy kinestética, muy conectada con el cuerpo, he sido una persona que ha tenido una gestión emocional muy restrictiva, porque he considerado que las emociones eran peligrosas, sobre todo la emoción de la ira, con la que he tenido también, bueno, pues mi particular historia. Y entonces no he sido una persona tal vez tan emotiva, o sea, todos somos emotivos, nadie puede... Sí, no, bueno, sí, claro. No somos máquinas, aunque lo queramos ser, pero digamos que he sido una persona más constreñida a nivel emocional. Pero vuelvo a lo de antes, hasta ahora, todo esto está cambiando. Y el mindfulness ha sido, digamos, como lo que a mí me gusta decir que es el hilo dorado con el que voy tejiendo una nueva realidad. Y no es cuestión de que te la inventes o no, es cuestión de que todos somos todo y simplemente se trata de prestar atención a lo que va surgiendo, y que sería el primer paso, y en base a prestar atención viene la aceptación, porque te das cuenta de que lo que es la realidad. Si a ti te surgen pensamientos perfeccionistas o autoexigentes, pues esa es la realidad de tu patrón mental. ¿Cómo se cambia eso? Aceptándolo. En realidad no hay que hacer nada más. No se trata de poner esfuerzo en llevarle a la contraria a tus patrones, sino que esto es como el abrir una puerta. Se necesita esa palanca para abrir esa puerta al principio, que es la atención, que es el mindfulness, pero una vez que la puerta se abre, como que lleva su propio resorte y se va cada vez abriendo más y más y más y más, sin que tú tengas que ponerle ningún esfuerzo. Sí, sí, ok. Y entonces, a ver, desde esta exploración, bueno, cuando tú encuentras el mindfulness dentro de esta exploración espiritual, ¿no? Que nos estás hablando, o de propósito, encuentras el mindfulness como esta gran herramienta que te funciona particularmente a ti, ¿no? Y entonces, como tú empiezas a ver, porque claro, ¿no? Hay algo que muy presente en las dos, en todo nuestro trabajo, que es que queremos compartir desde la experiencia, ¿no? No únicamente como desde el intelecto, desde el entendimiento de conceptos, ¿no? Sino desde lo que vivimos y lo que nos sirve desde ahí, ¿no? Entonces, cuando tú descubres el mindfulness y empiezas a ver estas transformaciones o este bienestar que empieza a ocurrir en tu vida,
más presencia, etcétera. Entonces tú decides crear este proyecto que se llama Alive in Awareness, ¿no? ¿Y cuánto tiempo pasó? ¿Quizá un año con él? ¿Más o menos? Año y medio, yo creo. Ajá. Tomas la decisión de cerrarlo y comenzar con uno nuevo. Quiero que nos platiques, sí, de qué ocurre en este compartir desde A Life in Awareness. O sea, ¿qué hay internamente? O sea, ¿qué te dice que es momento de transformar este proyecto y bueno, dar nacimiento al nuevo, ¿no? Que es la ayuda a padres de niños con autismo específicamente, pero, o sea, de niños especiales a manera general, ¿no? O sea, ¿qué hay dentro de ti? ¿Cómo es el proceso de Magui para saber que por ahí ya no va? Pues mira, el proceso es muy sencillo y es que yo tengo una tendencia a esconderme. Yo me escondo. Y esto es algo que ahora me doy cuenta, precisamente con todo este trabajo de mindfulness, de apreciación, aceptación de estos patrones, que es un patrón que tengo desde la infancia y que viene obviamente por muchas causas, ¿no? Pero incluso en el éxito que yo tuve profesionalmente de jovencita, me estaba escondiendo, porque esa no era mi pasión. Pero era lo que se suponía que tenía que hacer, ¿no? Pues tener una carrera, Entonces, yo creo que hasta en los proyectos que surgen del centro, en mi caso, yo tengo siempre que tener mucho cuidado de que no los utilice como una excusa para seguir escondiéndome. Entonces, el A Life in Awareness... No, pausa. Espérate. Ok. Uno, es muy interesante que hables de esconderte porque, bueno, quienes te conocemos en persona, tu personalidad hacia los demás dice lo contrario, permanentemente, ¿no? O sea, tienes una personalidad, una presencia muy, muy fuerte, como muy en tu lugar, como muy, pues sí, ¿no? Como muy presente, muy fuerte, ¿no? Entonces es como muy, no sé, muy interesante, ¿no? Que hables de tu necesidad de esconderte, ¿no? Cuéntame más, porque sobre esto escribí un par de posts, lo que pasa que infelizmente están en inglés para aquellas personas que no, bueno, siempre está Google Translate, ¿no? Pero lo escribí en inglés porque a Life in Awareness, mucho del contenido que publicaba era en inglés. Y escribí específicamente sobre esto y lo llamé esconderse a la luz del día. Y es así. Es esconderte a la luz del día. No te estás escondiendo de una manera surrepticia o clandestina, no, te estás escondiendo a la luz del día. O sea, y entonces yo creo que esa luz del día es a lo que a lo mejor tú tal vez te refieres, que es la parte más, tal vez energéticamente hablando, más masculina, de la confianza, la autoestima, el considerarte una personalidad fuerte, ¿no? Una persona, bueno, pues que dice lo que piensa y esas cosas. Exacto. Sí, como muy apasionada, como muy... Sí. Lo que pasa en su lugar interno, hace cuenta. Lo que pasa es que también eso también puede ser una manera de esconderte cuando no te das permiso, o sea, cuando solo te das permiso para enseñar esa parte y no te das permiso para enseñar otras partes, para enseñar tal vez tu parte más femenina, tu parte más emotiva, tu parte más vulnerable, que es que obviamente para mí ha sido también una gran curva de aprendizaje, ¿no? El saber que precisamente en este camino del compartir hay que compartir tanto lo, digamos, bueno o lo exitoso o lo que te sale bien, como aquellas cosas que no te salen bien o aquellas cosas sobre las que directamente no tienes respuestas. A veces solamente tenemos preguntas y ya solo el hecho de preguntar es suficiente. Mientras que mi parte, que quiere saberlo todo, considera que eso no es suficiente y que por lo tanto eso no se puede compartir. Entonces yo creo que es esconderme o sea, el otro lado de la moneda de esconderme ha sido darme permiso para ser
todo lo que yo soy y no solo una parte. Bueno, a ver, ¿por qué no te dabas permiso? ¿Qué te hacía que no te dieras permiso por muchos años? O sea, muchos años. Miedo a la vulnerabilidad, un miedo total a la vulnerabilidad. Y eso es una cosa muy, muy, muy común. Ahora lo podemos englobar bajo la palabra vulnerabilidad, pero también... Pero a la vulnerabilidad como, o sea, ¿te daba miedo que te lastimaran o te daba miedo que te percibieran como débil? En realidad son las dos cosas. Es una necesidad de reconocimiento que todos los seres humanos tenemos, independientemente de nuestro background cultural, social, económico, porque los seres humanos somos seres sociales. Y por lo tanto, para estar en sociedad necesitamos el quid pro quo de yo te apoyo a ti, pero quiero que tú también me apoyes a mí, ¿no? Esa necesidad de reconocimiento que todos tenemos y que además se ve aparente cuando somos pequeños, que necesitamos amor incondicional por parte de nuestros padres, que en general no recibimos, no por culpa de nuestros padres, sino por, bueno, de esto hemos hablado varias veces, ¿no? En este podcast incluso, esa cadena inconsciente de condicionar el amor o condicionar la presencia a tienes que hacerlo bien. Entonces, yo me volví una adicta del tienes que hacerlo bien. Entonces, el miedo a la vulnerabilidad proviene de un miedo que es un miedo, es una sombra muy, muy, muy fuerte y muy común de no soy suficiente, yo quién soy, yo no valgo, algo está mal en mí o tengo que demostrar que algo no está mal en mí, que es un poco la versión mía, la versión Maui es tengo constantemente que ganarme el reconocimiento de los demás para poder estar bien conmigo misma. Entonces yo creo que incluso el proyecto de A Life in Awareness surgió de esa manera y aquí lo digo con total honestidad y vulnerabilidad. Buscaba reconocimiento, claro, buscaba reconocimiento. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, ¿por qué lo abandono? Bueno, digamos que lo cierro y me paso a este otro nicho, ¿no? A este otro enfoque mucho más específico. Porque precisamente donde mayor vulnerabilidad tenemos cuando nos convertimos en madres o en padres, una de las fibras más sensibles o sea, cuando alguien te critica como madre o como padre, o sea, te hunden, te pueden hundir, ¿no? O sea, es una fibra muy sensible, muy, muy, muy sensible. La más, yo creo, sí. Seguramente una de las más. Y el camino de la maternidad, en mi caso, también supuso una crisis, tanto previa a convertirme en madre como durante y, digamos, hasta ahora, ha sido un camino de transformación brutal. Entonces, yo me di cuenta, vamos a ver, yo con la Life in Awareness me sigo escondiendo, sigo buscando reconocimiento, sigo un poco en estos patrones mentales de yo, pues eso, quiero compartir, pero para que me reconozcan lo mucho que sé. Y el cambio a mi web de mauimoreno.com, que es la web de apoyo a padres de niños con autismo o de niños con diferencias, básicamente surge de mi propia experiencia personal porque mi hijo tiene autismo y porque mi camino de la maternidad ha sido un camino como el de todas las personas de luces y sombras, pero que en mi caso ha supuesto el revulsivo para realmente transformar cómo interactúo con el mundo. Y esto lo hablamos también en tu entrevista y me parecía interesante volver a referirlo aquí. La vida te da hostias, como decimos en España, la vida te da palos. Sí, golpes, sí. Y esos son palos que son oportunidades. Esos palos están cargados de oro, están hechos de oro. Ese palo, guárdatelo, intégralo en tu ser porque está lleno de aprendizajes. Es un cliché, pero es absolutamente cierto porque ningún ser humano está diseñado a nivel, digamos, psicomental para aprender de lo que hacemos bien. Estamos diseñados para aprender de lo que hacemos mal y de lo que nos sale mal o de lo que percibimos como desafíos o problemones en nuestras vidas, ¿no? Estamos diseñados para aprender de las crisis, es una oportunidad. No todo el mundo la acepta, no todo el mundo la toma, no todo el mundo la aprovecha, pero es una oportunidad. Entonces, aunque mi hijo ya estaba diagnosticado con autismo cuando empecé el proyecto de A Life in Awareness, en ese entonces no tenía las agallas y no había, digamos, procesado lo suficiente como para lanzarme a apoyar específicamente a padres de niños con autismo.
Ajá. Un año y medio después me di cuenta, bueno, pues eso, de ese patrón recurrente de esconderme y de buscar reconocimiento, y entonces dije, no, esto, aquí, el autismo de mi hijo es un regalo que yo no puedo desaprovechar. Y además, cuando entras como padre o madre, digamos, en el mundo del autismo, entre comillas, cuando empiezas a conocer a otras madres, a otros padres de otros niños que también tienen autismo, que también tienen dislexia grave o que también tienen síndrome de hiperactividad o cualquier otra diferencia neurológica significativa, te das cuenta de lo mal que lo están pasando y del poquísimo, por no decir nulo apoyo que tenemos nosotros, los padres. Uh-huh. Entonces, ahí es como, o sea, se me juntó todo. Dije, vamos a ver, esto es una oportunidad personal, digamos de una manera egoísta, esto es una oportunidad personal de crecimiento impresionante, esto es una oportunidad de apoyar a un colectivo que está muy poco apoyado, y también es una oportunidad de compartir lo que me sucede a mí. No siempre tengo todas las respuestas. No siempre me siento con la fuerza de compartir, pero bueno, incluso compartir ese proceso de vulnerabilidad que cuesta ya es valioso. Entonces realmente no me quedó otra opción. O sea, fue como el camino está marcado, lo veo clarísimamente. Y bueno, supongo como tu amiga, pero también como mamá y como persona, ¿no? Que el tomar la decisión y empezar de verdad a hacer este trabajo en donde literalmente basas tu trabajo en tus experiencias personales con tu hijo y todo, o sea, significa, pues sí, ¿no? Este gran cambio, esta gran apertura de corazón, este enfrentamiento con tu vulnerabilidad, no solo ante ti misma, ¿no? O sea, sino ante el mundo, ¿no? O sea, es para mí entonces, por lo que platicas, ¿no? En el principio de tu camino de propósito, de tu necesidad de esconderte, de la necesidad, ¿no? De tener una buena posición, de ser reconocida, tener un buen sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy, ¿no? Es como el opuesto de esa Maui, o sea, es la Maui que comparte literal, desde su vulnerabilidad y su autenticidad y su corazón, y no desde la mente, ni la posición, ni la necesidad de aceptación, ni de nada. Sí, O sea, es el opuesto, pues. y me aterroriza, o sea, me llena de terror. Vamos a ver, no, yo no voy a pretender que no es difícil, que no me cuesta. A menudo soy la reina de la procrastinación. Estas son las contradicciones que tenemos los seres humanos. Por un lado soy perfeccionista y autoexigente, pero por otro lado también soy la reina de la procrastinación. O sea, cualquier cosa que realmente no quiera hacer, encuentro siempre mil excusas muy valiosas y justificables para no hacerlo. Entonces, para mí no solamente el contenido es una práctica espiritual o aparte de una misión profesional, sino que incluso el formato, o sea, el proceso tal vez, mejor dicho, de compartir es también una práctica espiritual, porque exige ese autoconocimiento, pero también exige ese coraje que a todos nos cuesta y que además yo personalmente en mi experiencia hasta el momento creo que a los padres que tenemos hijos diferentes, de la manera en la que sea, nos cuesta aún más, porque todavía hay mucho estigma, todavía hay mucha vergüenza, hay mucha tensión en torno a la visibilidad, ¿no? De que tu hijo tenga necesidades adicionales o necesidades diferentes, ¿no? Entonces, entonces es un camino de transformación a todos los niveles, a todos los niveles. Y no voy a negar que me cuesta muchísimo, muchísimo, pero aquí estamos. No, pues claro. Ahora, es muy importante aclararle a los escuchas, ¿no? Y si recomiendan el episodio con personas que conocen, con papás que se encuentran en la misma situación, tú no das herramientas para tratar o trabajar con los niños o con el autismo o con la dislexia o con la hiperactividad, no. O sea, tu trabajo se enfoca en compartir herramientas para ayudar a los papás, ¿verdad? O sea, a los papás
para que estén más presentes, más del corazón, más, o sea, para que generen más conexión desde el corazón con sus hijos, ¿cierto? Entonces, habla un poquito más sobre eso porque me imagino que muchas personas te han buscado o te buscarán, ¿no? Como para tratar o trabajar el autismo específicamente, ¿no? Sí. Ajá. Sí, y eso, o sea, es absolutamente necesario. O sea, por supuesto que sí, sabemos aún demasiado poco sobre estas diferencias de desarrollo neurológico. Necesitamos como sociedad global, no solamente en Estados Unidos, en el Reino Unido, en España, en México, en todo el mundo necesitamos mucho, sobre todo en el primer mundo, que es donde obviamente hay más diagnóstico, necesitamos mucha más información sobre lo que constituye estas diferencias, ¿no? Y los impactos que tienen sobre nuestros hijos. Absolutamente. Pero yo no me dedico a eso. Yo estoy aquí para apoyar a los padres y a las madres, por supuesto. Y a cualquier persona que tenga a un niño diferente en su vida. ¿Por qué? Porque considero que no puedes dar de donde tú no tienes. Entonces, una de las paradojas sobre todo del autismo, pero también del TDA, del trastorno de déficit de atención y hiperactividad, es que la conexión interpersonal les cuesta más a ellos. Pero lo curioso del tema es que en realidad la conexión interpersonal también nos cuesta mucho. Tú hablas muchísimo sobre la conexión con la esencia, que es básicamente como el pilar de tu trabajo individual, Wendy, que es conéctate. Tú ya eres lo que buscas, ¿no? Entonces, conéctate con eso. Es básicamente como la experiencia espiritual por excelencia. Desde esa misma base, pero volviéndolo tal vez más práctico y tal vez más enfocado en el mindfulness como práctica de andar por casa, yo digo lo mismo. O sea, yo no puedo conectarme con mi hijo si yo estoy de los nervios. O sea, si yo estoy histérica, si yo estoy ansiosa, incluso si estoy cansada, ¿no? A veces no hace falta tampoco ponerse como en el peor de las circunstancias. Sí, por supuesto, casi todos de nosotros vivimos con niveles de estrés mucho más elevados de los que deberíamos. Pero al final, la elección es nuestra. El estrés es una respuesta fisiológica automática del cuerpo, el cuerpo-mente, o sea, de toda nuestra, digamos, de toda nuestra fisiología, a unos pensamientos y a unos estados emocionales que en el fondo son repetitivos, son patrones. Entonces, todos tenemos una elección, que es elegir no estar estresado. Y aunque esto parezca, pero ¿cómo puedo elegir yo no estar estresado? Yo estoy estresado y estoy estresado. Sí se puede, sí se puede. Y en esto el mindfulness ayuda. ¿Cómo se aplica esto específicamente al caso de los padres y madres de niños con autismo? Pues, o sea, el estrés ya viene empaquetado, envuelto y con un lazo perfecto. O sea, el estrés viene básicamente con el diagnóstico, incluso antes del diagnóstico, ya llega. Pero no tenemos por qué aceptarlo. Si nosotros vivimos estresados, estamos desconectados de nosotros mismos y por lo tanto no vamos a poder conectar con nuestro hijo, que además necesita esa ayuda extra para conectar por su autismo o por su hiperactividad, ¿vale? Entonces, es fundamental entender que el cuidarnos a nosotros mismos, el conocernos mejor, el gestionar nuestras emociones de manera más inteligente, o sea, con más inteligencia emocional, no son cosas egoístas, no le estás quitando, por enfocarte en ti y en tu bienestar personal, no le estás quitando energía, atención, amor a tu hijo. Al contrario, estás invirtiendo en ti para poder luego invertir más. Y el luego no es un luego de meses, ¿eh? Estoy hablando de, o sea, realmente es casi simultáneo. Cuando empezamos a conectar con nosotros mismos, estamos presentes en nuestro aquí y ahora y somos capaces de apreciar y actuar sobre esos pequeños indicios que nos dan nuestros hijos con autismo y que nos perderíamos totalmente si estamos aquí, chun chun, chun chun, chun chun, chun chun. Entonces, en mi caso, uno de los momentos más bonitos que tuve con mi hijo hace muchos años, cuando estaba en proceso de diagnóstico, pero todavía no tenía la diagnosis, fue una vez que fuimos al parque y que me senté
sobre el césped, él corría, correteaba, iba, volvía, me abrazaba, se volvía a marchar. Y todavía tengo un recuerdo muy vivo visual de la escena, porque yo en ese momento no tenía pensamientos, estaba pendiente de lo que estaba haciendo mi hijo, y en ese momento lo único que me surgió fue: el autismo no existe en este momento. O sea, por supuesto que existe, pero en este momento no me tiene que caer como una losa sobre mi existencia. En este momento estoy pendiente de los movimientos de mi hijo, de las sonrisas de mi hijo, de esa conexión de ojo a ojo que me está dando intermitentemente. Y yo sé que él viene más a mí y me abraza y me besa porque yo estoy ahí. Sí, Yo exacto, sí. estoy presente. Sí. Los niños muy pequeños, además, tienen una gran capacidad o sea, como antenas de presencia. Cuando los niños saben perfectamente, sean conscientes o no de ellos, los niños, como todos en realidad, pero los niños están más cerca de eso. Saben perfectamente cuando una persona está con ellos a todos los niveles o no lo está. Y desafortunadamente todos los padres en general, ya no solamente niños con autismo, en nuestro día a día, nuestra crianza diaria, estamos constantemente bombardeados, nos dejamos bombardear por otras cosas que hace que esa conexión con nuestros hijos sea parcial, no sea total. Entonces, Sí. mi trabajo está enfocado en eso, en ayudar a los padres a reconectar consigo mismos. No puedes invertir, yo siempre digo, no puedes invertir en el futuro de tu hijo si no inviertes primero en el tuyo. En tu presente, ¿no? En tu Sí, claro. presente, exactamente, para tú conectar contigo misma. Y desde ahí conectar con tu hijo y con lo que tu hijo necesita o lo que tu hijo te está pidiendo. Sí. Ahorita comentas algo que yo lo pienso mucho y es uno de mis trabajos en general, o sea, cuando medito o con el mindfulness y todo, que es empezar a ver el mundo, empezar a ver la vida, a vivirla sin etiquetas, porque yo creo que el estrés viene de las etiquetas, punto. O sea, las situaciones en sí mismas, ¿no? Son neutrales, ¿no? Pero la mente le pone una etiqueta. Y entonces cuando le ponemos el nombre, la etiqueta es lo que nos causa estrés, miedo, dolor, sufrimiento, enojo o lo que sea. La etiqueta, no la situación, ¿no? Entonces, exacto, ya sea en el autismo o en lo que sea, o sea, en el autismo, en la hiperactividad, en el síndrome de Down, en la normalidad, o sea, en lo que sea, para que una conexión sea real, con lo que sea, o sea, con quien sea y con lo que sea, tiene que ser una conexión sin etiquetas. O sea, tenemos como personas exactamente, para reducir el estrés, para reducir el sufrimiento, ¿no? Es empezar a ver y a conectar con las personas sin ponerles la etiqueta. O sea, la medicina necesita poner un nombre a ciertos comportamientos para dar herramientas o medicamentos o lo que sea, pero, o sea, la esencia de los niños y de los seres humanos y de los animales y de lo que sea viene sin etiquetas, ¿no? Creo que, vamos, eso es importante para cualquier papá, ¿eh? Porque, bueno, tú comentas y claro, ¿no? Que cuando le dan una diagnosis a tu hijo llega, obviamente no el estrés en una cajita con su moño precioso. Creo que cuando llega un hijo, cuando llega un hijo, o sea, llega junto el estrés, sí, el amor y lo que tú quieras, pero también llega el estrés, el miedo y todo, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, vamos a aplicar herramientas para trascender las etiquetas, para conectar en realidad con la esencia en los demás, no con la etiqueta que nos dicen otros, ¿no? Exacto. O sea, como, sí, pero a ver, ¿cómo ayudas a esos papás? O sea, ¿cuáles son tus canales? ¿Das terapias uno a uno? O sea, ¿cuáles son tus canales de ayuda hacia los papás? Yo ahora mismo estoy muy centrada en el contenido en la creación de contenido gratuito, porque al final
o sea, es que incluso el crear o el invitar a que los padres se cuiden a sí mismos e inviertan tiempo y energía en conocerse y en gestionarse mejor, y ya eso ya en sí es una misión. O sea, porque hay mucha gente que todavía necesita convencerse de esto. La mayoría, yo creo, sí. Exacto. Sí. Y entonces vuelve a lo del tema de las etiquetas. Yo creo que las etiquetas vienen precisamente de las expectativas, ¿no? O sea, creamos una etiqueta en base a una expectativa previa, o sea, un prejuicio que ya teníamos. La mayor parte de los padres tenemos el prejuicio o la expectativa de que ya tendríamos que saber lo que estamos haciendo como padre o como madre. Entonces, esa primera aceptación de lo estoy pasando mal y no sé por dónde tirar, necesita acompañarse. Entonces, esto lo estoy haciendo a través de creación de contenido gratuito. He publicado ya unos cuantos vídeos en YouTube, en mi canal de YouTube, que es Maui Moreno, pero he decidido crear un podcast que en realidad más que un podcast se puede llamar podcast, se puede llamar una videocharla, se puede llamar un blog con V. Es una manera de hablar sobre estos temas, tanto en vídeo como en audio. Luego, obviamente, estarán disponibles de las dos maneras, o sea, ya lo están como vídeos, pero lo que voy a hacer también es tirar el audio, sacar el audio y crearlos como, bueno, pues como archivos de audio porque también me doy cuenta de que los padres en general, los padres que tienen hijos diferentes, tenemos muchas demandas sobre nuestro tiempo. Es verdad que solemos estar muy, muy ocupados, entonces asumo que hay personas que les gusta más escuchar el audio, hay personas que les gusta más ver la cara, entonces esto lo voy a crear como un programa. El nombre, tengo ahí varias opciones. Como digo, el contenido, mucho de ello ya está creado, pero digamos que lo voy a englobar en un programa, ¿no? Entonces, eso es la creación de contenido gratuito. Tengo en mi página web, tengo un videocurso sobre mindfulness que seguramente voy a rehacer porque ese curso sí que es muy específico sobre la técnica del mindfulness en sí. Entonces, para cualquier persona que esté escuchando esto y que no me conozca aún, simplemente pueden ir a mi página web que es maguimoreno.com y suscribirse para recibir el videocurso. Son 5 lecciones seguidas sobre mindfulness específicamente para padres en esta situación. Y luego sí, o sea, yo soy terapeuta transpersonal y coach, entonces por supuesto que hay siempre la opción de trabajar conmigo a nivel individual en los casos en los que las personas consideren, bueno, pues que necesitan ese apoyo más personalizado. El autismo y las diferencias neurológicas tienen además ese desafío añadido, que es que se presentan de manera muy diferente entre individuos y los padres también, bueno, pues pueden tener situaciones familiares muy diversas, ¿no? Entonces, sí, claro. aunque en esencia estamos trabajando lo mismo, pero sí hay personas que consideran que, bueno, pues que necesitan un apoyo especial personalizado a su situación, pues tengo procesos de coaching y de terapia transpersonal individuales, exactamente. A nivel grupal todavía no estoy trabajando. Tengo una página de Facebook que se llama Bienestar, Familias, Autismo, pero es una página abierta, no es un grupo cerrado. A nivel de apoyo grupal es algo que voy a considerar en los próximos meses, pero vuelvo a decir que es un tema en el que hay mucha gente que todavía no se siente cómoda hablando en abierto. Sí. Y que por lo tanto el apoyo grupal seguramente va a estar vinculado a cursos específicos online que realice sobre crianza con mindfulness y tal, y que por lo tanto será como un extra, un bonus añadido, más que hacer bueno, pues terapia grupal o procesos grupales. Y ahora, dentro de tu página web viene la forma para contactarte, o sea, si alguien tiene alguna pregunta o quiere
quiere más información para ver las sesiones individuales contigo, etcétera, o sea, pueden ponerse en contacto contigo dentro de tu página, ¿no? Sí. Viene ahí un email o viene una forma de contacto. Hay una forma de contacto, o sea, si van a la página verán que hay una etiqueta que pone contacto o sobre mí, me parece, y ahí está. O sea, y yo, o sea, encantada de ponerme en contacto. Otra cosa, si alguna persona nos está escuchando y forma parte de alguna asociación de padres o incluso es una terapeuta o terapeuta que trabaje con los niños, cualquier persona que trabaja con un niño que tiene autismo o que tiene dislexia o que tiene cualquier, digamos, desafío neurológico, es un profesional que también trabaja con los padres de ese niño. Entonces, repito, yo no trabajo con los niños, no soy pedagoga ni soy educadora, pero siempre hay un niño, hay un padre o una madre o los dos. Entonces, cualquier persona que trabaje en este ámbito y quiera que, bueno, pues dar esta información a los padres, que es de beneficio para los padres, lo mismo, que se pongan en contacto conmigo o que simplemente pase mi página web. Yo realizo también webinars gratuitos online para grupos de padres sobre el mindfulness. Y eso sí, es de manera grupal, en el que yo doy una presentación, hablo sobre las técnicas que me han ayudado a mí a gestionar mi estrés, a gestionar mi ansiedad, y es como, bueno, pues como una charla introductoria sobre el tema. O sea que eso también, y es por supuesto gratuito, o sea que eso también es una manera de organizarlo. Y tu contenido, tanto en tu blog ahorita, en la página, tus cursos, los webinars, los videos, el podcast que viene, etcétera, el curso también de mindfulness cuando se suscriben. El contenido está en español, ¿verdad? Sí, eso también lo quería comentar porque es uno de mis temas, es uno de mis caballos de batalla. Yo me considero bilingüe y ahora estoy viviendo en Estados Unidos. Entonces, donde obviamente, que es un país que también se va cada vez acercando más al bilingüismo porque muchísima población en Estados Unidos habla español. Entonces, mi contenido hasta ahora solo está disponible en español, pero mi idea es crear una página web, o sea, crear, digamos, mi página de maguimero.com que tenga una portada donde las personas que quieren acceder a ciertos materiales en inglés lo puedan hacer. Sin embargo, de momento me voy a enfocar en que la creación de contenido en español y lo del inglés como que lo pospongo un poco, porque trabajar en 2 idiomas supone muchísimo más... O sea, el doble de trabajo, claro. Más trabajo, exacto. Bueno, y a ver, querida amiga, para terminar... Pero simplemente decir que para el trabajo personal o individual trabajo en los 2 idiomas, eso sí. Pues claro, sí, claro. Bueno, para terminar con esta conversación tan interesante y tan íntima y tan vulnerable, quiero que nos respondas las 2 preguntas de Marca. ¿Qué es lo sagrado para ti y cómo lo vives en tu vida cotidiana? Lo sagrado para mí es la reconexión con lo que ya somos. O sea, en realidad para mí es la integración. Es reconectar, sí, porque muchos de nosotros estamos muy desconectados de nuestra esencia, pero también es la integración. O sea, es el hecho de, que es de lo que hablamos en este podcast, es el hecho de que esa danza de lo espiritual y lo terrenal es una danza perpetua y constante y que por lo tanto tenemos que dejar que lo espiritual entre en nuestra vida terrenal. Y también tener en cuenta nuestros problemas o nuestra problemática o nuestra realidad terrenal cuando vamos a practicar y a estar en ese estado más de conexión con lo interior. Entonces, yo creo que para mí lo sagrado es una aspiración. Yo no creo que nadie lo tenga, bueno, tal vez el Dalai Lama, no lo sé, pero no creo que nadie lo tenga perfectamente equilibrado, ¿no? O integrado. Pero yo creo que lo sagrado es vivir realmente como un ser espiritual en un cuerpo y como un ser carnal que tiene este trasfondo espiritual. O sea, es esa integración. ¿Cómo lo vivo en mi vida cotidiana? Yo lo vivo a través del mindfulness, realmente lo vivo a través de esa aceptación. En realidad el mindfulness es atención
y aceptación. Lo vivo como espacio y como silencio, que son dos temas que también hemos tratado mucho en este podcast. Lo vivo como momentos en los que me doy el permiso y me surge esa necesidad de simplemente ser en silencio. En mi caso se aplica a nivel muy personal, a mí me gusta mucho estar en silencio y que no significa ausencia de ruido, porque me gusta mucho, por ejemplo, caminar y entonces ahí escucho ruido, o sea, oigo ruido, pero el silencio es un silencio interior. O sea, que yo diría que es el silencio interior y la atención y la aceptación de todo lo que va surgiendo en ese silencio interior, que por supuesto no lo mantengo tanto tiempo. Entonces, todo lo que surge en ese silencio interior lo observo cada vez más, me doy cuenta de ello cada vez más y por lo tanto lo acepto cada vez más. Y eso en esencia es el mindfulness. Entonces yo diría que ese es mi vector de aplicación de lo sagrado en lo cotidiano. ¿Y tienes algunas otras prácticas como prácticas específicas que, o sea, más allá de el mindfulness cotidiano, ¿no? Como dices, cuando estás paseando o lavando los trastes y todo, o sea, ¿tienes prácticas específicas que, vamos, en tu día a día para conectarte conscientemente con lo sagrado, pero no lo sagrado como en lo cotidiano, sino con lo sagrado en lo trascendental, o sea, en el trasfondo de todo? El yoga, de hecho, yo diría que mi camino espiritual realmente, o sea, digamos, espiritual de nomenclatura, empezó con el yoga. Sí. Empezó con el yoga. Lo he comentado antes, no he sido nunca una persona demasiado centrada en mi cuerpo, entonces a mí el yoga me ayuda muchísimo a encarnarme, a bajarme de los cielos mentales al terreno corporal. Y me calma muchísimo la mente y me da muchísima paz interior. Entonces, una de las cosas que sí que intento hacer a diario, aunque sean 5 minutos, es yoga. Y la meditación, por supuesto, la meditación, digamos, formal, sentada, también. Lo que pasa es que en eso no he sido tan regular. O sea, lo he sido y luego lo he dejado de ser. Funciono mucho como por épocas, pero es lo que más me gusta. El yoga, el mindfulness y la meditación. Pues amiga, muchísimas gracias no solo por compartir sobre tu proyecto profesional, sino por todo el trabajo individual que estás haciendo para enfrentar tu vulnerabilidad, para abrir tu corazón y desde ahí compartir en tu hacer lo que en realidad eres, ¿no? Muchas gracias. A mi nombre y a nombre de todos. Muchísimas gracias a ti, Wendy, por esta preciosa entrevista, que por supuesto me he sentido totalmente cómoda para abrirme en canal y nada, espero que, bueno, pues a cualquier persona que lo escuche y le inspire, pues que lo comparta también con otras personas y sobre todo que yo lo que quiero es llegar a más padres y a más madres, porque somos cada vez más y tenemos mucho que transformar en nuestro interior. O sea que nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado y seguimos. Y seguimos. No se les olvide que este episodio, además de poderlo escuchar en las plataformas en que estamos, pueden verlo en formato de video en YouTube. Y con esto los dejamos no solo por una semana, sino que hoy es el último episodio de esta temporada. El próximo episodio es el lunes 22 de octubre. Volvemos con la 5ª temporada y es sobre mantras y frases potentes. Así que entonces nos escuchamos hasta el 22 con el primer episodio de la 5ª temporada de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Que tengan unas maravillosas vacaciones de nosotras. Y como siempre, un beso muy grande. Muchas gracias por estar aquí. Y amiga, muchas gracias por compartir desde el corazón. Gracias a ti, Wendy, y gracias a todos los que nos escucháis. De verdad que vuestros comentarios nos animan muchísimo a seguir con este proyecto que tanto nos llena y que tanto nos nutre. Así que gracias a todos y hasta dentro de 2 semanas. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.
Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo síguenos en nuestra página de Facebook, Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. ¡Te esperamos!